Bendiciones, Dios me los bendiga. Siempre para mí será un honor acercarme donde tú estás y pedirle a Dios que te bendiga en todo y que seas prosperado. Son los deseos del pastor Chito Rendón. Pues hoy continuamos esta serie que hemos titulado Sabiduría, tan importante el poder pedirle a Dios, adquirir a Dios, de Dios y estimar la sabiduría. Bueno, no se aparte, pidámosle al Señor que nos acompañe. Padre, en el nombre de Jesús te doy toda la gloria, la honra, la adoración, la alabanza. Te ruego, mi Padre, bendice a todo aquel que me está escuchando y permite que esta palabra llegue a su corazón y pueda transformar vidas, te lo ruego. Señor amado, que sea tu voz, Señor, la que hoy se pronuncie. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, sabiduría. Tan importante este término. Sabes que la Escritura hace referencia de varios valores, como el amor, la paz, incluso frutos que le llama. Pero cuando habla de conducta, realmente utiliza el término sabiduría. No hay que confundir. Sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Inteligencia es un coeficiente intelectual, pero sabiduría es aquello, yo lo definiría como los principios del cielo traídos a la tierra por medio de la Escritura. ¿Para qué? Para que podamos conducirnos en la vida. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te manifiestas? Todos esos aspectos tan necesarios, pero el Señor te dice, yo te doy sabiduría y con el fin de que el nombre del Padre sea glorificado. Sabiduría es es un término que aparece tantas veces en la Escritura que no lo podemos dejar a un lado. Y aparece mucho más que, por ejemplo, que la inteligencia, que la ciencia. Incluso cuando el Espíritu Santo cae, dice que Él lo que aporta es el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de ciencia y de habilidad para crear diseños. Bueno, entonces, ¿por qué pedir la sabiduría? Porque el Señor lo demanda, prácticamente lo ordena y nos dice de esta manera: si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Este término, este verso, a mí, pues obviamente uno dice sí, que nos dé abundancia, pero lo que más me agrada es que es sin reproche. Eso quiere decir que Él no anda calificando si tantas veces oras, si tanto leas la Escritura. Por supuesto que nos acercamos a Dios al que le busca, pero no te pone un calificativo para otorgar la sabiduría. Al que se la pide, Él la da. Y qué hermoso saber que el Padre es abierto. Es como que si ese don carisma que nos da, como son regalos de Dios, los dones del Espíritu Santo, Él te dice: pídeme la sabiduría, que yo te la doy. Alguien que lo comprobó fue Salomón. Dice Salomón que él, cuando empezó a gobernar, obedeciendo a aquel clamor que tal vez oyó de su padre, que le dijo: Señor, dale a mi hijo esa habilidad para poder gobernar sabiamente. Y ese fue el clamor de Salomón. Y por eso Dios lo convirtió en el hombre más sabio sobre la tierra. Dice en Primera Reyes 3:12 de esta manera: de hecho, conforme a tus palabras, dice el Padre, he aquí te he dado a Salomón un corazón sabio y entendido. Y aquí encontramos que también el entendimiento no es lo mismo ser sabio que ser entendido. De modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Prácticamente la sabiduría de Salomón era tan surcaba más allá de las fronteras, que llegaban de reyes de otros lados. Por ejemplo, la reina de Sabá
llegó a tratar de disfrutar. Y ella misma dijo que no era lo mismo lo que había oído de lo que sus ojos habían visto y obviamente oído. ¿Por qué la importancia de la sabiduría? Porque el Padre te dice, es por medio de ella que tú vas a poder, obviamente, glorificar el nombre de Dios, pero poder ser alguien que Dios pueda, llamémosle, honrar. Dice que el que es sabio, Dios lo honra. Mire este verso, como lo dice en Proverbios 4, 7 al 8, dice de esta manera. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Inclusive dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. O sea que para poder nosotros empezar a obtener esa riqueza de la sabiduría, tenemos que tener temor de Dios, por supuesto. Y después dice este verso, y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Aquí ya compara la sabiduría con versus la inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Prácticamente esto de y ella te ensalzará es como decirte y ella te honrará. Ella te honrará, dice el verso que sigue, si tú la abrazas. O sea que ensalzar y honrar, ¿verdad? Como decirte, estímala. Estimar es como decir desear, anhelar en todo concepto de la palabra. ¿Cómo podríamos nosotros anhelar algo? Pues ahorita está muy el sistema nos ha creado ese estímulo que el que tiene mayor riqueza es el que es más importante, el que tiene mayor posición, el que tiene una influencia. E inclusive en muchas iglesias provoca que la gente crea en que sea próspero para demostrar que Dios está con él. Obviamente Dios dice que al que le buscad primeramente el reino de Dios, dice que todo Él lo dará. Pero a cada uno le va a dar como por medida. A alguno le puede dar pues vastedad, como al otro le puede dar lo necesario. Pero en todos el nombre de Dios es bendito. Bueno, entonces, adquiriendo este concepto de la sabiduría, ahorita yo estoy introduciendo lo mismo que introduje la semana pasada, y hemos visto que la sabiduría se puede demostrar o expresar o percibir o conducir por medio de estos diferentes facetas en estas columnas que tienen su pantalla. La semana pasada nos vimos tener sabiduría para tomar decisiones del corazón, de la mente, pensamientos, palabras. Hoy vamos a ver tener sabiduría para poder percibir con ojos sabios, oídos sabios, poder hablar con boca y labios sabios. Y expresión, cómo mostrar esto. Y aquí también usted dirá, pero aquí mismo dice enseñanza, reprensión, el hablar la lengua, lo mismo que el anterior. Porque la Escritura de alguna manera nos muestra que hay mucho, la sabiduría se tiene que dar a conocer por medio de lo que tú emites. De la abundancia del corazón habla la boca. Y por medio de la conducta, que eso lo vamos a ver en su oportunidad. Entonces, sea sabio, pidámosle a Dios sabiduría, porque esto nos va a ayudar en nuestras relaciones familiares, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos y con tu trabajo, con tus relaciones en general. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría en todo momento. Bueno, entonces, hoy vamos a ver la importancia de por qué percibir. Obviamente, percibir es lo que uno puede retener y poder demostrar de alguna manera. Bueno, dice, vimos que estaban los ojos, los oídos, boca y labios, ¿verdad? Pero encontramos este verso. Dice en Marcos, capítulo 4, verso 12, de esta manera. Para que viendo vean y no perciban. ¿Cómo es eso? Que teniendo ojos no perciben. Oyendo oigan, tienen oídos y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados.
Obviamente aquí está muy dirigido un verso al pecador, pero también los fariseos de la época, los religiosos, dando a entender que ellos podían percibir, pero no lograban ver el propósito de Dios en lo que miraban. La sabiduría nos enseña, nos muestra cómo percibir, cómo oír y por supuesto cómo expresarlo de una forma coherente, llamémosle sabia en todo sentido y sobre todo poderle decir a Dios, Padre, hazme. Repita ahí conmigo, Dios, hazme una persona sabia. Dame sabiduría. Yo le pido, Señor, te pido que a todo aquel que me está escuchando, derrame sobre él un manto, una unción de sabiduría para poder, Señor, conducirse y poder tener una vida mejor en todo sentido. Bueno, entonces vamos a ver ahora el primer percepción. Vimos los ojos, tener ojos sabios. Y uno dirá, ¿cómo puede un ojo ser sabio? Bueno, pero es que de lo que tú ves, obviamente es lo que tú retienes. Es como lo que tú oyes, es lo que se abunda en tu corazón o en tu mente. Dice Eclesiastés 2:14 de esta manera, el sabio tiene ojos en su cabeza, pero ¿qué? El que anda en tinieblas es necio, mas el necio anda en tinieblas. O sea que aquí encontramos, por ejemplo, una de las, llamémosle facetas, que el sabio, lo contrario al que no tiene sabiduría, es una persona necia, que habla de necedad. Cuando oímos la palabra necedad, lo comparamos con la palabra testarudo, pero la Escritura habla de necedad como el que es vacío, por lo cual reacciona de una forma diferente. El que no tiene principios reacciona de una forma diferente. Necio, sin vacíos, tiene necedades, o sea que a él no importa la ruta que va, de todos modos va en camino, o sea, no tiene visión. Pero hoy el Señor te dice, yo te voy a dar sabiduría y que tú puedas ver, de modo que puedas adquirirla en todo sentido. Incluso dice la Escritura que lo que uno mira es prácticamente los ojos, son la lámpara del cuerpo. Y así lo dice Mateo 6, 22 y 23. Léalo conmigo de esta manera, un verso muy importante comparado con los ojos sabios. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de obscuridad. Así que si la oscuridad que hay en ti es oscuridad, así que si la luz que hay en ti es oscuridad, cuán grande no será la oscuridad. Es curioso porque nos hace ver que nosotros podemos tener luz, pero al mismo tiempo estar en tinieblas. ¿Sabes cómo me imagino yo este verso? Es que tú puedes estar en ambientes donde oyes palabra de Dios, donde adoras el nombre de Dios, pero aún así hay ojos que ven pero no perciben. No logras ver los atributos que Dios tiene. Pero tú me dirás, pero ¿cómo puede ser si todos tenemos ojos, oídos, manos? Bueno, lo que sucede es que hay un verso, hay un canto de Juan Carlos Alvarado que dice, un cantautor muy apreciado, siento yo, que decía, han traído todos sus manos. Entonces, obviamente uno dice, ¿cómo no voy a llevar mis manos si las tengo, las están pegadas? Sí, pero la diferencia es, ¿para qué las tienes? ¿Para meterlas dentro de la bolsa? ¿O para qué? Para aplaudir, por ejemplo. ¿Tienes tus ojos? Por supuesto, claro que tienes tus ojos, pero ¿para qué sirven? Obviamente para observar, pero ¿qué observas? Pues aquello que te edifique. Y si tienes un ojo sano, tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, la importancia es, dime tú qué ves y te diré quién eres. ¿Qué es lo que te gusta estar
apasionadamente observando. Y el problema es que lo que nosotros vemos activa una hormona interna de él, sobre todo en el hombre, que se llama dopamina. Aquel hombre que, por ejemplo, mira, por ejemplo, mujeres en prendas menores, se le activa. Y si empieza a disfrutarlo, obviamente esa hormona pues le da más, lo engolosa, ¿verdad? Como que es el dulce, aquel que te dice, ay, qué rico el dulce, quiero otro dulce. Y ahí posteriormente vuelve otra vez y vuelve otra vez. Por eso es importante, ¿qué es lo que tú miras? ¿Y qué es lo que tú detienes como un filtro? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a detener? Bueno, ahí incluso dice que con los ojos se puede tener entendimiento. Dice este verso, Efesios capítulo 1, verso 18, de esta manera: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia o de su herencia en los santos. Entonces, aquí vemos una verdad muy linda, porque tus ojos, si están llenos de luz, van a poder alumbrar esa parte nuestra, que está llena del Espíritu de Dios, deseosa de descubrir nuevas cosas en el Espíritu. Y por eso el entendimiento se vuelve como deseoso de saber qué me vas a presentar hoy, qué es lo que quiero ver hoy, qué es lo que yo quiero disfrutar hoy. Entonces, a veces lo que tú miras continuamente, pues eso se crea casi un hábito en la vida y es lo que uno quisiera estar viendo siempre, ¿verdad? Por eso, ¿cómo se le llama ahora a las redes sociales o a los medios como la televisión, las tabletas? Entonces crean medios de entretenimiento. De lo que provocan es que la gente diga, después de trabajar un día, después de estar pues cansado por algo, diga, yo necesito descansar. Y la forma de descansar es si me entretengo haciendo algo, que es lo que yo veo y es lo que yo pues prácticamente lo que yo me alimento. Entonces, conforme más deseas algo que te alimenta, eso haces. Por eso es que encontramos ahora, ya no son novelas, son series. Ahora encontramos programas de alta duración, pero la gente quiere más y más. Bueno, sigamos entonces con el otro concepto. Y ahora vamos a hablar sobre el oído del sabio, ¿verdad? Ya vimos los ojos, ahora el oído. Dice Proverbios 18:15 de esta manera: el corazón del prudente adquiere conocimiento, y el oído del sabio busca el conocimiento. Entonces aquí es muy lindo este proverbio porque lo que da a entender es que aquel que es cauto, que quiere tener pasos acertados, obviamente adquiere conocimiento, pero aquel que quiere tener sabiduría para poder tener siempre, o sea, uno puede querer quiere conocimiento para cierta acción. Por ejemplo, yo hoy necesito desarrollar, llamémosle algo práctico. Necesito hacer un escrito en la página del internet que se llama Word o hoja electrónica para curar. Pero uno viene y dice, ¿cómo lo hago? Pues me meto a pues escribir y empiezo a esbozar de una manera. Pero en eso alguien puede decir, no, yo no necesito ahorita esbozar un documento, pero quiero aprender. Quiero aprender cómo hacer por ejemplo, volviendo a esos modelos electrónicos, quiero aprender a utilizar Excel o una tabla de esas, una hoja electrónica. O quisiera yo aprender presentaciones. Entonces uno viene, el oído del sabio dice, busca, yo quiero aprender un poco más. Obviamente, qué lindo poder aprender más de las cosas que Dios nos da. Y de esta manera nuestro oído
obviamente se vuelve sensible a lo que uno quiere escuchar. Sabe que yo tengo una costumbre. Vengo y tengo clasificados algunos personajes predicadores que me agrada mucho su enseñanza porque están muy enriquecidas con palabra, muy orientados a poder escudriñar y esbozar y presentan muy bien este evangelio. Bueno, los pasajes de la Escritura. Entonces, vengo y los bajo a mi celular. Y cuando me quiero dormir, muchas veces me cuesta un poco. Les digo yo, ya sé qué voy a hacer. Entonces, conecto a un audífono y lo voy conectando a mi celular, que es algo largo, y empiezo a escuchar las prédicas o las enseñanzas. Por supuesto, la mayoría de veces no las termino a escuchar totalmente. Apenas llevo, si la enseñanza duraba 45 o una hora, en 15, 20 minutos ya estoy bien dormido. Pero lo que yo quiero es darle a mis oídos el placer de escuchar algo que me agrada. Tú tienes que darle ese placer a tu oído de que escuche algo que le agrade. Pero tú dices, sí, pero es que a mí no me gusta escuchar mucho la Escritura. Bueno, que crea el hábito. Hay que crear hábitos en todo sentido. Y si tú dirás, pero ¿cómo poderlo hacer? Bueno, dice la Escritura que Dios abre también los oídos. De alguna manera como que Él viene y estimula el deseo de querer escuchar lo que tú estás dispuesto a escuchar. Y sí lo dice Isaías 40, verso 50, verso 4 al 5. Léalo ahí conmigo. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Bueno, yo les dije que lo hago en las noches, pero muchas veces me despierto, cuando despierto de madrugada, oro ahí en mi cama, cuando lo hago en mi cama, y si no, vengo y digo, quiero escuchar algo, y quiero terminar de escuchar esa prédica que empecé en la noche. Y qué lindo el amanecer oyendo palabra, dirigiéndose al Padre, pero sobre todo que nuestro oído despierta mi oído para escuchar. Y aquí hace mención de los discípulos. El discípulo es el que es aquel individuo dispuesto a obedecer o a hacer lo que Dios quiere. Señor amado, yo quiero ser un buen discípulo tuyo. Diga conmigo, quiero ser un buen discípulo de Cristo y que pueda yo pues bendecir a otros. ¿Sabes que ese concepto de oír se oye varias veces en toda la Escritura? Es más, muchas veces el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesucristo, se oye, incluso hay porciones de la Escritura donde el Señor dice, oye, oh Israel, ¿verdad? Entonces, antes de que Él te diga, mira tal esto, Él siempre dice, oye, dando a entender que nuestro entendimiento tiene que abrirse para poder escuchar y entender lo que Dios quiere. Te voy a hablar ahorita, solo en Apocalipsis capítulo 2 y verso 3 encontramos el mensaje a 7 iglesias. Las 7 iglesias que aparecen ahí, que empieza con Éfeso y termina con la Odisea. Pero al cierre de la exhortación o la corrección o inclusive pues, la reprensión, el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Qué curioso, que a los 7 les dice lo mismo. El que tiene oídos para oír, oiga. Y de ahí te dice, si tú cumples lo que Dios dice, y ahí dice que hay que cumplir, nos habla entonces de ciertas recompensas. Entonces dice, el que tiene oídos para oír a la iglesia de Éfeso, el que logra oír y aplicar lo que oye, comerá del árbol de la vida. El de la iglesia de Esmirna dice, no sufrirá la segunda muerte. Porque la segunda muerte la primera es uno muere físicamente y la segunda es
cuando realmente uno es lanzado al lago del fuego del lago de fuego y azufre. De ahí tenemos a la iglesia de Pérgamo, dice, el que tiene oídos para oír, oiga, porque recibirá el maná del cielo y un nombre nuevo. La iglesia de Tiatira tendrá autoridad sobre naciones. El que tiene oídos para oír, oiga. Sardis será revestido y su nombre será escrito en el libro de la vida. Revestido con lino fino, dice. Y también encontramos Filadelfia, que muchos teólogos consideran que si agarramos estas iglesias en una línea de tiempo, estamos viviendo la iglesia de Filadelfia. Y aquí nos dice que esta iglesia será columna eterna para el Señor. Y la iglesia y la Filadelfia es la que es arrebatada. Y la iglesia que se queda, que no dio la talla, se llama la Odisea, pero aún así tiene la recompensa. El que logra pasar la prueba, el que tiene oídos para oír, oiga, se sentará en el trono. ¡Qué lindo! Saber que Dios tiene recompensas para todos aquellos que tienen oídos. Si tiene oídos para oír, oiga. Y dice que tiene que ser. Usted quiere aprender más de esto, léalo. Apocalipsis 12 y 3 y aprenda acerca de las exhortaciones que el Señor hace. Por ejemplo, a Éfeso le dice, una cosa tengo contra ti, que has dejado a tu primer amor. Ve y arrepiéntete y haz las obras como al principio. Y así cada una tiene vestigios tan hermosos que viéramos nosotros de aprender. Realmente cuando yo leo este tipo de enseñanzas me doy cuenta que la sabiduría es tal para los ojos, para los oídos, pero también ¿para qué? Para los labios, para la boca. Bueno, y usted dirá, pero encontramos muchas expresiones acerca de la boca, los labios, el hablar. Sí, pero vamos a encontrar cómo es que la boca del sabio se vuelve bendita o sabio. Dice así Eclesiastés 10:12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Miren nuevamente, ¿verdad? Por espejo. O sea que el sabio, cuando se expresa con sabiduría, tiene gracia. Sabe que aquella persona que tiene gracia, se le abren las puertas. El que tiene gracia, encuentra el favor de los hombres. El que tiene gracia, refleja la paz de Dios o refleja lo que Dios ha puesto en él. Pero el necio, el que está vacío, realmente sus mismos labios causan su propia ruina. No hay como encontrar personas que hablan más mal de nuestro Padre Celestial. La verdad que no es agradable. Pero sigamos viendo. Bueno, entonces encontramos los labios dan gracia a las personas. ¿Sabe que el agraciado es una bendición? Por supuesto que es una bendición. Así como nosotros encontramos que el Salmo 23 habla sobre una mesa, pero al final dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. También habla de que la gracia de Dios debería estar sobre nosotros. Mire cómo dice el Salmo 45, verso 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Esta es como una referencia de Cristo, pero nosotros también somos un ejemplo de Jesús. Lo que hizo el hermano podemos hacer nosotros. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¡Qué hermoso! Que tú puedas decirle, quiero tener gracia. Que mis labios destilen, derramen. Casi como decirte, que mi vida sea un reflejo de la gracia del Padre. Donde yo camine, yo puedo decir, Señor,
que tu gracia me acompañe, porque eso será bueno. Y obviamente, el que habla la Escritura, que el que quiere tener sabiduría es el hombre justo o la mujer justo. Por el concepto de justo es el que es inverso o contrario al impío. El impío es el que utiliza a Dios a su conveniencia y en momentos que no le conviene le da la espalda. O sea, ¿cuántas personas ya en medio, cuando todo va muy bien, gloria a Dios, Dios me bendice? Cuando todo está mal, Señor, ayúdame. Pero si no mira la respuesta inmediata, Dios ya no me ayudó, entonces me empezó buscando la ayuda de alguien más. Y ahí se vuelve él en un necio. Porque o buscas o no buscas, o crees o no crees. La boca del justo produce sabiduría. Que nosotros podamos decirle, Señor, yo quiero que mi boca, dice Proverbios 10:31, produzca sabiduría. Así lo dice. Mas la lengua perversa será cortada. Es curioso, el Señor habla muchas veces de que al perverso, al enemigo de sus almas, Él como que lo corta. Es como la diferencia entre el altivo y el humilde. Dice que al humilde Dios lo mira de cerca, pero al altivo Él lo mira de lejos. Yo puedo decir que aquel justo, lleno de sabiduría, Dios lo atrae. ¿Por qué? Porque no hay como aquella satisfacción de todo padre de saber que tiene a un hijo que hace lo que él enseña. Qué lindo, ¿verdad? Señor, danos sabiduría y que yo pueda producir sabiduría en tu nombre. Aleluya. Bueno, miremos otro verso. Dice en Proverbios 10:13 de esta manera. En los labios del sabio no falta sabiduría. Diga conmigo, en los labios del sabio no falta sabiduría. Nuevamente, el justo es un hombre sabio por cuanto busca a Dios. Y aquel persona que anda buscando de Dios, algo se le pega. Es como el que anda entre la miel se le pega. El que anda buscando a Dios recibe principios de sabiduría. ¿Cómo lo puedes buscar? Por medio de la palabra. Incluso yo a mucha gente le dice, bueno, si no te gusta estar leyendo la Escritura, por lo menos escucha cantos cristianos, pues, pero que estén, que tengan palabra en el canto. ¿Sabe que me encontré la vez pasada en YouTube una secuencia muy linda de cantos donde utilizan solo salmos? Y mire, usted lo puede encontrar, lo busca. Y qué lindísimo, porque cuando uno siente, tiene una buena armonía, un buen ritmo, una buena melodía. Entonces cuando uno siente, ya uno está casi repitiendo lo que dice ahí. ¿Y qué está repitiendo? Palabra. Entonces en los labios del sabio no falta sabiduría, pero en la espalda del imprudente no faltan los garrotazos, ¿verdad? Yo utilizo la expresión, no faltan los tunazos. ¿Quién va a querer tunazos? ¿Quién va a tener garrotazos? Padre mío, danos sabiduría para evitar los garrotazos. Hasta da risa esto, porque ¿quién quieres que lo golpeen? Por supuesto que las pruebas son distintas. Uno puede pasar pruebas porque sabe que el Padre a veces las permite, pero sabe uno que es con el objeto de mantenernos firmes en Él. Bueno, rápidamente vamos a buscar otro verso más. Y dice en Proverbios 15:7, los labios del sabio derraman sabiduría, no así el corazón del necio. Increíble, ¿verdad? Nuevamente uno dice, ¿cómo no tener sabiduría y cómo no utilizarla? ¿Sabes qué es lo que dice la Escritura? Que el que tiene sabiduría se vuelve agradable.
Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos es lo perverso. Señor, ayúdame a ser agradable en todo lo que emprende. Bueno, y para finalizar este tema tan hermoso sobre ser sabios para hablar, dice Proverbios 20:15, hay oro, hay piedras preciosas. Los labios del sabio son vaso precioso, dice. O sea que aquel que tiene palabras acertadas se vuelven preciosas para él. Aleluya, qué lindo. Déjame orar por ti y pedirle a Dios que este discipulado te hable y te muestre lo mejor que Él tiene. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo al que me está escuchando y te ruego hoy, Dios, que podamos tener los sentidos abiertos para tener sabiduría, los sentidos de los ojos. Padre, poder oír, los sentidos de los oídos, poder ver, Señor, los sentidos de los oídos, poder oír, Padre, y nuestra boca, poder tener una boca llena de sabiduría y labios que sean agradables, Padre. Padre, yo bendigo a todo aquel que me estaba escuchando, bendice su vida y hazlo, Señor, una persona sabia, sabia y llena de ti. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Solo le pido a Dios que te bendiga en todo y seas bendito en todo. Dios te bendice. Bendiciones.